¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que vamos a hablar una vez más de la situación económica que tenemos en España. Bueno, todos sabemos que España no está atravesando su mejor momento económico. No hay más que ver cómo las familias pues, estamos perdiendo poder adquisitivo, entre otras cuestiones por el brutal encarecimiento de los alimentos y también por el incremento de los intereses hipotecarios. Hay muchísimas familias que están pagando créditos y que están sufriendo esas subidas que, junto a lo que decíamos del encarecimiento de la cesta de la compra, pues que está haciendo que no puedan llegar a fin de mes. Hoy vamos a analizar no solo la situación económica que tenemos en estos momentos, también las previsiones que están haciendo pues, expertos como Funcas y el resto de entidades financieras que nos dicen que este año nuestro Producto Interior Bruto se situará en el 1%. Es verdad que son 3 décimas más de lo previsto inicialmente, aunque esto no va a evitar la desaceleración que de todos apuntan pues vamos a tener, debido a que, pues a que los hogares españoles ya no disponen de ese, llamémosle, colchón de ahorro que teníamos hasta ahora. Y estos datos los comparte también el Fondo Monetario Internacional, que achaca esta situación, según reflejan en su informe, pues eso, a los altos precios de la energía y de los alimentos, como decíamos, y también a las malas condiciones financieras, lo mismo que dicen el resto de entidades financieras, y también a la debilidad de la demanda externa. Bueno, pues además de decirnos que este no va a ser el año de la recuperación económica que tendremos, que esperamos tener, pues nos dicen que no solo no va a ser este año, sino que tenemos que esperar un año más como mínimo para volver pues eso, a esos niveles que teníamos antes de la pandemia. Les voy a dar un dato, es el único que les voy a dar, pero les voy a dar el dato de cómo hemos ido perdiendo posiciones como potencia económica. En el año 2004 ocupábamos el puesto 8º de la economía mundial. En 2022 hemos bajado al puesto 16. Bueno, es que nos ha superado hasta México, algo que era impensable. Pues en estos 18 años que han pasado entre las dos posiciones, en 13 de ellos los gobiernos que hemos tenido han sido socialistas. Y desde que Sánchez está, nuestra renta, la real, per cápita, ha bajado un 4,1%. Y ya les digo, son datos oficiales. Bueno, pues para hablar del estado económico en el que nos encontramos en España y de las consecuencias de las nefastas políticas que está aplicando este gobierno, el gobierno de Sánchez, me acompañan pues el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, Javier Juárez, a quien ustedes ya conocen. Muy bienvenido. Muchas Encantada de que esté aquí Javier Juárez para hablar de economía, un tema que él conoce y muy bien. Y junto a él pues está otro experto en economía, él es doctor en economía y además es profesor universitario en varias universidades, Javier Rodríguez Luengo. Javier, muy bienvenido por primera vez a nuestro programa. Bien hallado, hacía muchos años que no compartía contigo estudio. Sí, hacía mucho, pues esto no puede ser, había que subsanarlo. Que sepan que si lo hemos demorado un poco es porque Javier Rodríguez Luengo tenía alguna dificultad para ajustar agenda con sus clases en las universidades, pero por fin hemos encontrado en este punto de encuentro. Fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar, o van a hablar ellos más bien, de la situación económica que tenemos y de las expectativas que nos esperan. Es verdad que parece que tenemos los datos un poquito mejor, o sea, en vez del 0,7 estamos en el 1% de crecimiento, se prevé. ¿Empezamos? ¿Quién empieza? Es curioso que todavía, en el año 2023 que comenzamos, todavía no hemos recuperado el nivel que teníamos en el Producto Interior Bruto en el año 2020. Hay que tener en cuenta que España pues, ha tenido una caída en el año 2020 dentro del ámbito de la Unión Europea y a nivel mundial de las mayores caídas que se conocen, ¿no? En torno a un 11%. Si bien es cierto que en el año 2022, que se esperaba que iba a haber un crecimiento, se hablaba, ¿no? Una caída y un crecimiento nube, al final no fue así, se creció en torno a un 5,5% y en el año que hemos cerrado, en 2022, pues el crecimiento ha sido un poquito mayor, bueno, está en torno a un 5%, pero todavía no hemos recuperado el nivel del año 2020. 19-20, sí. Lo de la V, eso lo había leído yo, que lo decía la ministra, anda, que tenía, y eso ella que tiene información. Sí, a mí lo que apuntabas en tu introducción, lo que más me preocupa es la situación de las familias. Como bien saben todos, pues se están produciendo un incremento de los préstamos hipotecarios y apuntabas también en tu introducción, esto está haciendo de que las familias se estén quedando sin ese ahorro que generaron en la época de la pandemia
fue donde más ahorro se generó por parte de las familias, donde los depósitos en cuentas bancarias más crecieron. Normal, hubo menor gasto debido a la situación que había, pero ya las familias se están quedando sin ese colchón y realmente a cualquiera de nosotros pues nos está pasando, pues en todas las revisiones que hay trimestrales, semestrales o anuales, pues está subiendo en unos importes muy considerables y que pueden hacer lo que pasó ya también en la pasada crisis del año 2010, 2008, 2012, donde muchas familias no podían hacer frente a los gastos básicos, como puede ser el gasto de un préstamo hipotecario. Si a eso le sumamos también el incremento de cuestiones tan básicas como es la cesta de la compra o como es los suministros energéticos, pues tenemos la tormenta perfecta pues para poder entrar incluso en una... Todos apuntamos a que no y todos esperemos que no, pero que podemos entrar en un sistema de recesión, en un momento de recesión, que sería lo peor para nuestra economía. Ante esto, pues creemos, y yo soy un fiel de eso, de que el Gobierno de la Nación no se están tomando las medidas adecuadas para solventar esta situación. Durante todo el 2021 y el 2022 han estado haciendo anuncios populistas, claramente, incluso con el mercado energético, anuncios que no han dado resultados y por lo tanto pues estamos en una situación, en general, lo que importa, los ciudadanos españoles están en una situación económica difícil y con unas expectativas poco alentadoras. En el ámbito, no solamente, como ha señalado Javier, ¿no? Además la subida de los tipos de interés, que por supuesto nos afectan muchísimo a las familias, ¿no? Y la subida de los precios en general, ¿no? Importante, el dato de la inflación último que tenemos, un 5,7%, pero es que la inflación subyacente, es decir, descontando los productos energéticos y los productos alimentos frescos, está en torno a un 7%. Hay que explicar, Javier, qué es la inflación, no todo el mundo lo sabe. Es incremento de precios al consumo, cómo incrementan los precios de un mes a otro. Que decían que había bajado, pero sí, no estaba la subyacente, que es y la subyacente está en torno a un 7%. Que decimos que es el incremento de los precios sin tener en cuenta el incremento de los precios del petróleo, de la energía en general, y los precios de los productos frescos, que obviamente se entienden que hay problemas de oscilaciones, de malas cosechas, y eso al final pues afecta a los precios, ¿no? Descontando esos incrementos de precios, tanto de los productos energéticos como de los productos alimenticios, mejor dicho, productos frescos, pues estamos hablando de un incremento de un 7%, que es muy alto. Eso afecta muchísimo, no solamente a la economía de las familias, sino a la economía española en general. ¿Por qué? Porque la inflación al final lo que va a determinar es la competitividad de la economía española. Lo has señalado en tu introducción muy bien, que la demanda externa ha caído. ¿Por qué? Muy sencillo, porque somos menos competitivos. Nos cuesta muchísimo poder vender nuestros productos con una inflación tan alta. Ojo, hay que analizar no solamente el incremento de precios nuestro, sino también el incremento de precios que se producen en nuestros competidores. En algunos casos tenemos incrementos de precios más moderados, pero comparado con otros competidores estamos en una situación bastante compleja. Javier, y en relación a Europa somos los que menos hemos crecido, los que más paro tenemos. Efectivamente, estamos acostumbrados a que los gobiernos socialistas, lo apuntabas, en 2004, prácticamente después de unos gobiernos del Partido Popular, pues estábamos en el top de países que más crecían y que mejor economía tenían a nivel no solo europeo, sino mundial. Y hoy, lo has dicho en tu introducción, pues estamos prácticamente en la cola. Esto es a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos socialistas, gobiernos que no toman medidas importantes. Hablábamos, en economía a mí es que me gusta ser muy claro para que lo pueda entender cualquier se ciudadano. trata de eso, de que lo entiendan todos. Hablábamos del incremento que suponía ahora mismo los préstamos hipotecarios. En mi caso, yo tengo una hipoteca y hoy he pagado 180 euros más que en el mes de diciembre por la hipoteca. Pero es que el Estado se gasta 30.000 millones de euros de intereses al año en pagar la deuda que tiene el Estado. Es una deuda como la que puede tener cualquier familia. Y es solo deuda, que no está amortizando. Efectivamente, pero es que son 30.000 millones de euros en intereses, que es más de lo que nos gastamos en defensa, de lo que nos gastamos en seguridad ciudadana. 30.000 millones. ¿Qué podríamos hacer? Pero es que además ya no es la deuda que tenemos, es que no están tomando esas medidas para reducir esa deuda, la estamos tomando para incrementar esa deuda. Es decir,
¿qué podría hacer el Estado, qué podría hacer el Gobierno de España con 30.000 millones de euros que básicamente, pues imaginémonos si lo repartiera entre las familias, si bajara los impuestos para que las familias pudieran tener mayor poder adquisitivo y poder ayudarles a pagar esa hipoteca, poder ayudarles a pagar esa cesta de la compra o esos consumos energéticos? Estamos en una senda sin ningún tipo de rumbo y es simplemente todo medidas electoralistas que tienen un coste y que suponen un incremento de la deuda y a su vez un incremento de esos intereses. Es algo increíble y que esto o lo para y lo podemos parar los ciudadanos a través de las elecciones o realmente vamos a pasar una situación muy complicada, incluso mayor, yo creo, que la que pudimos pasar en los años 2008 y 2010. El incremento de los tipos de interés, a mi juicio, es una medida que es necesaria. Es necesaria, pero como bien señala Javier... Cuando hay una economía saneada... No, Mabel, hay que poner las cosas como son. En un contexto de inflación, la única herramienta que tiene el responsable de la política económica, que en este caso es el Banco Central Europeo, porque esa política ya no nos corresponde a nosotros, al gobierno de la nación, es la subida de tipo de interés. ¿Por qué? Porque con esa subida de tipo de interés lo que se pretende es evitar esos incrementos de demanda que generan ese incremento de precios. El problema es que, como siempre nos pasa, la economía española nos pilla siempre con el pie cambiado, ¿eh? Y como bien ha señalado Javier, claro, es que el problema es que tenemos un nivel de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto que está poquito por debajo ya del 120%, que es una barbaridad para una economía como la española. Recordemos que cuando España entró en el euro en el año 2022, se nos exigía, 2002, estamos en 2002, teníamos una deuda pública respecto al PIB que tenía que estar por debajo del 60%. Y ahora estamos en el 120%, pero es que hay que decir las cosas objetivas, ¿no? Como son. Quien inició ese cambio fue un gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, generó ese cambio, esa ilusión por entrar desde el primer momento en el euro en el año 2002. Y con Rodríguez Zapatero, con un 60%. No, con Rodríguez Zapatero llegamos a estar en el año 2007, fruto de la inercia, hay que decirlo, de la inercia de la economía. Entonces, hay una cosa muy importante. Éramos la octava potencia económica mundial. Estuvimos a punto de entrar en el G7. Se nos invitaba formalmente como invitados al G7, al grupo de los 7 países más importantes económicamente en el mundo. Y ahora mismo estamos en el puesto que has señalado. La inercia nos llegó a un 40% en el año 2007, antes de la crisis. Y fue responsabilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero, que al igual que el gobierno actual está tomando medidas de las antiguas medidas políticas de demanda expansivas de incremento del gasto público, lo disparó y alcanzó su tope máximo en el año 2012, y es que estuvo en torno al 100% y ahora se ha vuelto a disparar al 120%. Es decir, en contexto, en 15 años se ha incrementado por 3, se ha triplicado la deuda pública respecto al Producto Interior Bruto. Y los intereses hay como que decía pagarlos. Javier, claro, Y tú se pides dinero para ir incrementando para esas políticas que decides hacer, y ese dinero que tienes es que tienes que pagar intereses, que no te lo regalan. No te lo regalan. No, y es que encima se está incrementando la deuda en años históricos de recaudación. Es decir, el año 2022, Correcto. No olvidemos que ha sido un año histórico, récord de recaudación en cuanto a los impuestos estatales, y que el gobierno central, el Estado, es el año en el que más ha recaudado por parte de empresas, por parte de ciudadanos, y eso no se ha dirigido a amortizar deuda. O sea, es decir, al gobierno de España ahora mismo no le importa ni siquiera no amortizar deuda, no, es que quiere seguir incrementando la deuda. Y no se ha destinado a eso, se ha destinado a medidas electoralistas, medidas que no repercuten en el saneamiento de la economía. ¿Quién puede sanear una economía en un país? Primero, las empresas, el mercado del trabajo y las familias. ¿Quién se ha visto beneficiado de ese récord, de esa recaudación del Estado? El Ministerio de Igualdad, ese que de igualdad, por ejemplo, o el de consumo, el del ministro ese que tenemos de no, cuota. o dar 200 euros a las familias, que luego no se han dado a nadie. Qué vergüenza, 200 euros a las familias y 400 a los jóvenes para que se lo gasten en... No, para que no se lo gasten, no. Para que compren claro, productos y luego los revendan. Como están haciendo, es verdad, es verdad. O sea, es una política tan absurda, tan sin sentido, o al menos yo no se lo encuentro. Pero si yo lo he entendido bien, o sea,
el año que más han incrementado, más ingresos ha tenido, ojo, porque nos han subido los impuestos. O sea, Y por la inflación, que los Mabel, ingresos, y por la inflación. claro, bueno, por la inflación y porque sobre todo porque a los ciudadanos nos han subido los impuestos, que es lo que repercute en nosotros. Resulta que es cuando más han recaudado y es cuando más deuda tenemos. ¿Pero qué están haciendo? Es que lo que están haciendo es, en lugar de bajar el gasto público, que es lo que hay que hacer, Claro, cada vez lo han incrementado lo están más, incrementando más. Un detalle, en el año 2020, España alcanzó un porcentaje del Producto Interior Bruto, el gasto público presentaba más del 50%. En Francia, por encima del 60%. ¿Qué sentido tiene en la Unión Económica y Monetaria, que es una economía de mercado, qué sentido tiene que represente más el sector público que el sector privado en una economía? Ninguno. Y España actualmente está en torno al 50%. ¿Qué sería lo lógico, lo normal? Pues no sé, en torno a un 35 o un 40% el sector público y el resto el sector privado. Yo incluso bajaría un poquito más. Hombre, no, hay que dar servicios públicos, yo soy consciente de el eso. estado de Pero bienestar, claro, por hay que supuesto, mantenerlo, obviamente. Pero con orden, Pero con no orden. Pero es que hay mucho tener gasto 22 político ministros, ¿no? susceptible de reducción. 22 ministros no es necesario tener el gobierno con mayor número de asesores de la historia de la democracia de España. Y además es que les da igual, no ¿eh? Por supuesto, Les da igual. por supuesto. ¿Pero de verdad se creen que somos tan tontos los españoles? Sí, están jugando a engañar continuamente. Están jugando a engañar. Es decir, esto es muy fácil. Hablábamos antes del incremento de la recaudación. Alguien puede saber perfectamente que cuando va a la compra, ahora mismo le cuesta casi el doble de lo que le costaba hace un año. Por lo tanto, el IVA que se paga es más, si compramos lo mismo, es más el IVA que se paga, lo que recauda el Estado, por la misma cesta de la compra, ahora que hace un año. Eso es básico. Entonces, cuando hablamos, no, ahora están anunciando la inflación baja. ¿Alguien está notando eso? Sí que esto es muy fácil. Hay que estar en la calle. Efectivamente. Lo que pasa es que este presidente de gobierno no está en la calle. Cuando está con los suyos. Efectivamente, Como el otro día jugando a la petanca. petanca. O montando en bici. Pero alguien, él va a comprar al supermercado. ¿Alguien está viendo si le están bajando No, pero yo realmente? sí. Pero ¿y estamos notando si nos bajan la cesta de la compra? Para nada. ¿Estamos notando si nos baja la leche? Si nos bajan los productos No, básicos. no, ¿cómo que bajan? Están subiendo. Pues O sea, entonces, luego quieren que tengamos una dieta saludable en la que te incluyes el pescado y el pescado está prohibitivo. Debe ser que como ahora el de consumo que quiere que nos dediquemos a comer grillos, pues debe decir, vamos a mantener alta la carne y el pescado para ver si vendo los grillos, que se ha empeñado en que comamos grillos. Esta crisis, a diferencia de la crisis del año 2007-2008, es una crisis claramente de desajuste entre la oferta y la demanda. Aumentan los precios más que nada porque la oferta ha disminuido, o digamos que la demanda supera a la oferta, y es el motivo del incremento de los precios. Y eso, a ver, la inflación es algo positivo a priori, en una condición normal, en torno a un 2%, es saludable que haya inflación, porque en el fondo te está poniendo manifiesto que hay alegría en la economía. Si no hay demanda, yo me acuerdo que no lo habíamos vivido esto en España, pero en el año 2012, 2013, deflación, que caían los precios. Y eso ponía de manifiesto que la economía española era incapaz de remontar. O sea, que la inflación en un momento determinado puede ser buena, pero claro, en torno a un 2%. Es que no hace mucho hemos tenido una inflación de 2 dígitos, que eso nos teníamos que remontar pues a finales de los 80, principios de los 90. Insisto, son las viejas políticas que están tomando y que entiendo, desde mi humilde opinión, que aquello que hay que hacer es una bajada de impuestos, no subida de impuestos, bajada de impuestos para precisamente paliar ese incremento de precios. Se han hecho algunas cosas, pero hay que hacer más. Y sobre todo, lo que hay que hacer es reducir el gasto público. Ese gasto público político, en muchos casos, que no es productivo, porque el sector público juega un papel muy importante en la economía, demandando, consumiendo, invirtiendo y facilitando la economía. Pero eso está muy bien. Pero quien genera empleo realmente son es la las empresa. empresas, que no sé por qué razón, como en esta España nuestra, a los empresarios se les demoniza. Todavía yo no llego a entender por qué, pero sin duda quien reactiva la economía son las empresas. No me cabe la menor duda. Pero con un 50% del gasto público respecto al PIB... Difícil. Claro, porque al final difícil. Quien está tirando realmente, nos guste o no nos guste, es el sector público. Y eso tiene que cambiar. Claro. no, y entre otras cosas porque el sector público luego, sí, pero es muy difícil de reducir. Es decir, el gasto público muchas veces
se consolida y es muy difícil reducirlo. Efectivamente. Entonces, claro, y luego cuando lo reduces ¿Van a estar consolidados estos 22 ministerios? No, eso no. Ah. Eso no. Pero eso también hay que ser objetivos. Eso realmente no va a solucionar el que se reduzca a 12 ministerios. Es simplemente, no va a solucionar la Hay que economía. dar ejemplo, Javier. No va a solucionar la economía de España, pero sí que marca tendencia de lo que Correcto. un gobierno espera. Claro. Entonces, claro, un gobierno que en esta situación económica tiene 22 ministerios y tiene récord de asesores, el presidente del gobierno, en la historia de la democracia, pues marca la tendencia de decir qué le importa a este gobierno la situación económica a los españoles. Pero realmente el gasto público, el resto del gasto público, se consolida y luego, claro, luego tendrá que venir otros gobiernos, como ya nos pasó, año 2011, a tomar medidas drásticas. ¿Por qué? Porque nos dejan una situación muy complicada. Y esto es, además, esto sí que puede ser ideología, es formas de gobernar. Es decir, y esto es así, los gobiernos socialistas, por ciclos económicos, por lo que sea, siempre han dejado la situación económica del país en malas condiciones. Porque no creen en tener una situación económica saneada. Y no creen en una situación económica saneada. Y los gobiernos del Partido Popular siempre han intentado solucionarlo, lo han solucionado, tomando medidas difíciles, pero porque creen en esa buena situación. Yo, desde mi humilde opinión, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, siempre he creído en que un ayuntamiento no tiene por qué tener deuda. Y he luchado para no tener deuda. Entré en el año 2012 y quitamos la deuda en 3 años. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a pagar intereses a un banco cuando ese dinero lo podemos destinar al bienestar de los ciudadanos? Pero el criterio del gobierno es, no importa que debamos más. Pero el problema, afortunadamente en España, con independencia de que hay muy buenos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Tres Cantos y otros muchos, que desde el punto de vista económico y financiero están bastante saneados, el problema del sector público en España no son los ayuntamientos. De hecho, la Ley Orgánica Estatal Presupuestaria y Seguridad Financiera les prohíbe el generar déficit como tal. Si bien es cierto que hay algunos que lo generan, pero en términos absolutos, el problema no son los ayuntamientos. El problema es el Estado, es la administración central y las comunidades autónomas, que son realmente, porque es que ten en cuenta que ese desarrollo del Estado de las autonomías, junto con el desarrollo del Estado de Bienestar, que son los responsables del gran incremento del gasto público en España, uno ve la perspectiva desde el año 78 hasta la actualidad, ver cómo ha evolucionado el gasto público, es que prácticamente se ha multiplicado por 2, como consecuencia del desarrollo del Estado de Bienestar también es verdad y del Estado de las autonomías. Que hay autonomías que están demostrando que con la gestión que hacen están, sacando adelante. La Comunidad de Madrid es un ejemplo. Grandes proyectos. La Comunidad de Madrid, lo último que han hecho, o de las últimas cuestiones, es el incentivar para que crear más empresas, reduciendo los impuestos, aparte de reducirnos a los ciudadanos, pero para generar empleo. Si los ciudadanos lo que queremos es tener empleo. O reducir el abono transporte, el transporte público. También. Eso sí que son medidas claras. El señor que ahora mismo, dentro de unos días, el 1 de febrero, que vaya a comprar, el ciudadano que vaya a comprar, que vaya a sacar el abono transporte, pues le va a costar mucho menos que en el mes de enero. Esos son medidas. Un 60% creo que tenía de reducción. Claro. Y para los mayores, a los que hay que cuidar, porque no nos olvidemos, esto lo decía un tío mío que ya falleció, y que decía, tenéis que tener en cuenta que para jóvenes no vamos, hay que ocuparse y pensar en los mayores. Para los mayores es totalmente gratuito en la Comunidad de Madrid el transporte, en toda la comunidad y cualquier transporte que cojas. Entonces, esas políticas, claro que nos gustan a los ciudadanos, por supuesto que sí. No, pero se hablaba antes, Javier, de que el ayuntamiento no son el problema, no, al revés. Hemos sido la solución durante los últimos años, por supuesto, cuando gracias a los ayuntamientos cumplían las reglas fiscales. Efectivamente. Reglas fiscales, para que lo entiendan todos los ciudadanos, pues las administraciones estábamos sujetos a unas reglas, es decir, nos ponían unos topes de gasto, un techo de gasto, no podíamos entrar en déficit, bueno, una serie de reglas que ahora mismo han estado suspendidas por la pandemia, lógico, siguen suspendidas en el año 2023, volveremos, porque es una exigencia de Europa, volver a esas reglas fiscales, pero que hemos sido la solución los ayuntamientos que generábamos superávit, todos los ayuntamientos generábamos superávit, además el gobierno no nos lo dejaba gastar y por lo tanto, recordemos, no nos lo dejaba gastar y nos lo intentó quitar. Hace 2 años nos intentaron quitar todos los ahorros que teníamos los ayuntamientos para poder ellos invertir en lo que consideraban necesario. Pero como digo, reglas fiscales que puso el ministro Montoro, el ministro de Hacienda del PP, con Rajoy, para controlar eso, a las administraciones, las administraciones públicas, el gasto que hacían. ¿Por qué no? Porque las administraciones son como una familia, tienen que tener controlado su gasto, porque si no puede llegar un momento en el que no sean capaces de controlar la deuda y los intereses de la deuda. Pero por desgracia, como ha señalado Javier, si uno ve la evolución de la gestión presupuestaria en España desde el año 78 hasta la actualidad,
se pueden contar, desde el 78 hasta el año 2022, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran los años que ha habido superávit en el ámbito de la administración central. ¿Cuándo ha estado el Partido Socialista? Sistemáticamente hablando, gasto por encima de los ingresos, déficit. Y cuando ha estado gobernando el Partido Popular, ha estado sistemáticamente reduciendo ese déficit, porque cuesta una cosa que está ahí consolidada, reducirlo, y luego generando superávit. Y eso son dos maneras totalmente opuestas de gestionar lo público, que es el dinero. El dinero no es de nadie, no, el dinero es de los ciudadanos. Todos y cada uno de nosotros pagamos impuestos, todo el mundo paga impuestos. Bueno, pues eso fue una de las muchas tonterías que dijo Carmen Calvo, ¿no? Sí, el dinero no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? El dinero es de todos. Y los hijos son del Estado. Y los hijos del Estado. Y el dinero de nadie. Venga, vamos a ser un poquito serios. El dinero es de todos los ciudadanos que con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, pagamos nuestros impuestos y gracias a eso se mantienen las administraciones públicas, no se olviden. Y siempre digo yo que debe revertir, esos impuestos que pagamos deben revertir, por supuesto, en servicios al propio ciudadano. Y el dinero donde mejor está, en el bolsillo del ciudadano. Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Es lamentable. De todas formas, la situación en España es tremenda, pero hay mucha economía sumergida. Hombre, por supuesto. Porque si no, no sé cómo estaríamos. Mira, peor. Pero la economía sumergida ha vuelto ahora, con Sánchez, ha vuelto. La economía sumergida se ha incrementado por la gran presión que tenemos fiscal, los Mabel, impuestos mira, te comen. La economía española no se puede entender, o sea, eso está cuantificado. Aproximadamente el 30% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto, está infravalorado porque no se tiene en cuenta la economía informal, la economía sumergida. Luego, además, sí que tener en cuenta una cosa, que en el fondo lo que pone a manifiesto es que España es un gran país. A pesar de que en estos momentos tenemos unos malos gobernantes, España es un gran país. Y tengo que decir que si tenemos en cuenta la economía sumergida y si tenemos en cuenta el concepto de lo que los economistas llamamos paridad del poder adquisitivo, es decir, que hay diferencias de rentas y de precios entre países. Entonces, si tenemos en cuenta que a lo mejor, voy a poner un ejemplo que la gente lo va a entender facilísimamente, a que no cuesta lo mismo, con un euro en Madrid no compra lo mismo que con un euro en París. O incluso, lo pongamos el ejemplo en España. Tú con 600 euros en Madrid probablemente vas a tener problemas para subsistir, pero a lo mejor con 600 euros en un municipio de Castilla-La Mancha puedes vivir. ¿Por qué? Porque hay diferencias de precios y de rentas, de alquileres, de vivienda, de productos, etc. Bueno, si eso lo llevamos a nivel de países, el dato de PPA, uno ve el producto paridad del poder adquisitivo, España sale bastante bien. O sea, somos realmente una gran economía. Lo que pasa es que hay que gestionar bien lo público, para que precisamente que no sea un lastre, sino que juegue como un papel dinamizador de la economía, que es el sector público, un agente muy importante. Y el presupuesto, en lugar de ser lo que al final termina siendo, que es un intercambio de decisiones políticas entre unos y otros, lo que hace es utilizar ese instrumento tan importante como es el presupuesto para poner a la economía española donde merece. Muy breve, porque ya me han dicho que hemos terminado, estamos sin tiempo, así que los últimos segundos... Los últimos segundos, yo espero que cuanto antes haya un cambio de gobierno y que finalmente podamos coger las naves de la economía española para poderla llegar a buen puerto y que los ciudadanos, pues al final podamos vivir tranquilos, porque al final, cuando uno está en una situación económica inestable, vive intranquilo. Que es lo que realmente queremos todos. Bueno, me ha gustado muchísimo el programa, me parece súper interesante, es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, sin excepción, y creo que deberíamos hablar más de la economía, y en el próximo programa que lo haremos, hablaremos de las soluciones que puede haber a corto plazo, porque a mí que me hablen a largo plazo ya, pues como que no. Después de la pandemia, lo del largo plazo me viene eso, demasiado largo. Así que volveremos a hacer otro programa dedicado a la economía y a ver, bueno, pues qué posibilidades tenemos de salir adelante, además de ese cambio de gobierno que necesitamos. Muchísimas gracias a Javier Juárez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, y a Javier Rodríguez Luengo, doctor en Economía y profesor universitario, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, espero Mabel. muy pronto a ambos.
Y ahora ya sí que me tengo que despedir, no tenemos tiempo para más, darles las gracias y recordarles, como siempre, ya saben, que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. De nuevo, gracias por acompañarnos un día más y un saludo.